Estamos estudiando la serie, a ver, ¿cómo se llama la serie? La adoración celestial. Y ese es el segundo tema de 3 que vamos a hacer y se llama la adoración no es una religión, sino una relación. Se lo repito, el tema de hoy va a ser la adoración a Dios no es una religión, sino una adoración. Perdón, una relación. En la semana pasada vimos que la adoración fue creada por Dios y que Dios creó al hombre con un propósito. ¿Recuerdan cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? El propósito de él, vivir en medio de su pueblo. ¿Y para qué dijimos que él quiere vivir en medio de su pueblo? Para que lo adoremos. Él ha creado al hombre para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Vimos también que la adoración celestial comenzó con un querubín que se llamaba ¿cómo? Lucero. Y Lucero era el director de la orquesta del cielo. Él se encargaba de que las huestes espirituales de bendición, de las que alababan a Dios y adoraban a Dios, estuvieran a tono, así como el grupo de alabanza de acá, ahí a tono, para glorificar y exaltar el nombre de Dios, porque a Él le encanta la adoración. El deseo pues de Dios es que el hombre le adore, así como también los ángeles. Pero la caída de Lucero, ¿a qué se debió? ¿Por qué entonces Lucero pecó? ¿Qué fue lo que le impulsó a él a querer montar otro trono y que precisamente lo adoraran? Pues lo que realmente le pasó a Lucero como director de la orquesta del cielo es que quiso que lo adorasen a él. Y hablamos de que las contrataciones eran cuando él negociaba, o mejor, se robaba parte de la adoración que solamente es para Dios. Por eso dice la palabra en muchos lugares que a Él sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Él no comparte su gloria con nadie. Es lo único que Él se guarda para Él solito. Eso es solamente para Él. Ahora, Dios es inmutable, no cambia, pero ha tenido un adversario que tampoco quiere cambiar, y Satanás tampoco quiere cambiar, porque su objetivo siempre ha sido copiarlo. Siempre Satanás lo que ha querido es copiar a Dios. Así que Satanás, luego de ser lanzado a la tierra, ¿a quién tentó? A Jesús. ¿Y qué le dijo? Todos estos reinos de la tierra te daré si postrado me adoraras. Qué atrevido este ser. Pero, ¿saben? Jesús podía ser tentado porque la tentación no es pecado, sino caer en la tentación es el pecado. Usted y yo vamos a tener tentaciones toda la vida en esta tierra, pero eso no es pecado, sino que debemos tener la buena palabra, perfecta, agradable y justa en el momento adecuado, para que cuando venga la tentación, tú le puedas decir a la tentación, no lo voy a hacer. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Recuerdan? La semejanza que era mente para pensar, voluntad para decidir y emociones para ¿qué? Para sentir. Ahora, el ser humano fue creado entonces con pensamientos, con sentimientos y con la capacidad de decidir. Así como los ángeles también fueron creados. Vaya a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6.
la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, a los hermanos que estaban en Éfeso, en el capítulo 1, versículo 3. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero hacerle una pregunta: ¿cuántas bendiciones usted ha recibido de parte de Dios? ¿Muchas o todas? ¿Y por qué no las tiene todas? Porque aún tal vez no las hemos reclamado o no hemos entendido que Él ya nos bendijo en lugares celestiales en Cristo. Versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, el según el puro afecto de su voluntad. Ahora subraya el versículo 6, mire cómo dice: ¿para qué? ¿Para qué hizo todo eso? ¿Para qué nos apartó desde el principio del mundo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice que nos escogió para ser adoptados como hijos suyos para tres cosas: para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Se observan? Usted tiene que tener claro esto. ¿Por qué fue que Dios lo apartó del mundo, lo adoptó y nos formó como hijos suyos? Y a unos en el proceso, otros también como nosotros, y otros que van mucho más adelante de nosotros como hijos de Él. Entonces dice que Él nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia, dando a conocer o dándonos a regalar un regalo, una dádiva. ¿Cuál fue el regalo que nos dio a nosotros para poder disfrutar de ello? Exacto. ¿La cual es qué? La salvación, el don de la vida eterna. Ahora, adoración es alabanza, es exactamente lo mismo, pero la adoración se expresa de tres maneras: por medio de la oración, por medio de la adoración o alabanza, y también de la palabra de Dios. Esas son las tres maneras generales en que usted puede adorar a Dios. Primero la oración, segundo la alabanza, y tercero la lectura o la meditación en su palabra. Entonces, adoración se expresa por medio de la oración, pero también se expresa por medio de sacrificios, por medio de la ofrenda, por medio del canto, de la meditación, de la reverencia a Dios, del ayuno, de la acción de gracias, nuestras expresiones, y también en el servicio a Dios. En otras palabras, todo nuestro ser, desde la primera hora de la mañana, o mejor, desde que empieza el día para el Señor, que es a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde del otro día, todo lo que hacemos debe ser para la adoración y la alabanza de su nombre. Para eso nos creó. O sea que usted es un pandero viviente. ¿Sí? Somos un pandero viviente, porque el pandero siempre hace bullita, ¿cierto?, cuando lo tocan. Y debemos estar en esta adoración día y noche. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. Pero el hombre, hermanos, ha confundido la religión con la relación. Y también esto ha hecho de que el ser humano, sin querer queriendo, sea religioso.
Veamos entonces en Génesis capítulo 4, en el versículo 3, Génesis capítulo 4, versículo 3, cuando Caín y Abel fueron a presentarse delante de Dios, y como allí sucedió algo que ya empezó a surgir en el hombre desde la salida del huerto del Edén. ¿Recuerdan por qué fue que Dios los retiró, los sacó, los echó del huerto del Edén? Para guardar el camino de la vida, para que no comieran del árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida quedarían eternamente ¿cómo? Separados de Dios, pecadores. Ahora mire el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero mire el versículo 5. ¿Pero qué pasó? Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín. ¿Quién es el primogénito? Caín fue el primogénito. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín, o sea, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí, hermano, vemos la primera religión del mundo. Caín fue el fundador de la primera religión del mundo. ¿Y por qué decimos esto? Porque él quiso ofrecer a Dios una ofrenda de acuerdo a su propia ¿qué? Voluntad, y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces podemos empezar a ver aquí que él quiso acercarse a Dios a la manera de él. Y yo creo que usted y yo, cuando estábamos en el mundo, decíamos, cuando un evangélico, un pentecostal, un testigo de Jehová se acercaba a nosotros, le decíamos: ¿sabe qué, hermano? Usted busca la manera suya de Dios, que yo busco a mi manera. Hágalo usted a su manera y yo lo hago a mi manera. Eso fue exactamente lo que le dijo Caín a Abel con su acción. Hermano, hágalo usted con corderos a la manera suya, y yo lo voy a hacer a mi propia manera, a mi inspiración, a lo que a mí me parece que tengo que hacer para agradarle a Dios. Por eso Caín fue el primero en crear una religión. Entonces ahora sí definamos qué es religión. La religión es la creencia a través de la cual las personas buscan una conexión con lo divino y lo sobrenatural. Se lo voy a repetir. La religión es la creencia a través de la cual las personas buscan una conexión con lo divino o con lo sobrenatural. O sea, algo que los empalme y los pueda juntar y permitir que vaya ante esa divinidad. Así como cierto grado de satisfacción espiritual produce religión. ¿Sabía eso? La religión produce una cierta satisfacción personal. Por ejemplo, cuando Carlos, narcotraficante que hubo en Colombia, le llevaba ese 1 o 2 millones de dólares a un sacerdote para la iglesia. Entonces el sacerdote le recibía la platica y le decía: pues hermano, en la viña del Señor hay de todo, entonces venga, le recibimos, y él lo invirtió ahí en la iglesia. Pero la verdad es que ¿qué era lo que quería sentir ese narcotraficante? Una cierta satisfacción, como que con eso como que descanso, como que me siento bien porque le agradé a Dios. Aunque lleve mucha y mate mucha gente, pues le estoy agradando por este lado. Y parece ser, hermanos, que esto tan sencillo se copia con detalles pequeños también dentro de la iglesia actualmente. Dios
no recibió a Caín y a su ofrenda. Recuerden esto. Él miró primero el corazón de Caín, o sea, la intención, y segundo, la manera de hacerlo. No basta solamente la manera, sino que la intención tiene que ser la correcta. Dios entonces no recibe a Caín y a su ofrenda porque creía que su manera de hacer las cosas le iban a agradar a Dios. Además de ello, la religión tiene algo muy especial. La religión prohíbe. La religión obliga. La religión enseña a repetir y a repetir. Coacciona, califica, enjuicia, maltrata, pisotea. Y por último, la religión engaña. Creo que Confucio fue el que dijo: la religión es el opio del pueblo. No sé si fue él, no sé, o fue uno en Europa. ¿Quién? Carlos Marx dijo eso. Ok, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué es el opio? Es una droga que adormece. Entonces, realmente lo que ese hombre quería decir era que era una manera en que la gente trataba de esconderse o de irse o no estar en sus 5 sentidos para hacer las cosas a la manera de Dios, sino a la manera de ellos. Eso como religión. Entonces, si eso es religión, hermanos, entonces, ¿qué es la relación? Porque estamos viendo el tema de que la adoración no es una religión, sino una adoración. Entonces, la relación con Dios es una conexión interpersonal entre Dios y nosotros. Te lo repito, la relación con Dios es una conexión interpersonal entre Dios y yo. Es interpersonal, no es de grupos, no es de cantidades, es totalmente personal. En esta relación se conocen ambas personas, se entienden mutuamente las dos partes y reconocen cada una su posición y cargo en medio de la misma. Entonces, cuando yo tengo una relación personal con Dios, sabe, van a brotar cosas de su interior que a usted no le van a gustar. Porque usted está ahí y Dios se las está iluminando y le está mostrando con esa luz que hay cosas en usted que usted sabe que a Él no le agradan. Pero usted lucha contra eso y usted a veces se pone bravo con Dios por eso, o con las personas que tiene a su lado, se enoja con ellas porque usted sabe que es como una raíz ahí metida que no te deja tener esa intimidad realmente con Él, porque usted de alguna manera la quiere tapar. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Ellos quisieron tapar, ¿con qué? ¿Cierto? Con delantales de higuera, de hojas de higuera. Ellos querían no solamente tapar su vergüenza, sino también tapar la culpabilidad para poder seguir hablando con Dios, pero había algo que no se lo permitía. ¿Sabe por qué su relación con Dios, su intimidad, su charla con Él no dura más de 10 minutos y usted no se queda ya con palabras, no hay palabras ya para decirle? Porque hay algo en usted que usted sabe que Él está esperando a que usted se lo diga. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Eso es una relación personal, no una religión. Dios no necesita nada, nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Pero Él, ¿cómo es? Santo. Y mientras yo tenga esa piedrita en el zapato, ahí en el corazón, y eso no me va a dejar a mí realmente enamorarme de Él. Ahí es donde nosotros fallamos.
Ahí es donde nos quedan ya faltando palabras, porque hay hermanos que me dicen, ¿y qué más le digo? Señor, ya le dije todo. Hermano, cuando usted conoce a Dios, cuando lee su palabra, usted tiene palabras que aún con gemidos indecibles el Espíritu Santo habla por usted, intercede por usted. Es más, usted no es el que ora, es el Espíritu Santo el que ora por usted. Pero tiene que darle ¿qué? Libertad. Y el Espíritu Santo lo comparan como una paloma, porque es muy sensible. Si usted se alborota, entonces la paloma se vuela. Al Espíritu Santo no es que se le vuela a usted ni se le salga. Lo que pasa es que Él respeta, es un caballero, respeta su intimidad con Dios. Por eso usted no puede tratar de esconderle algo a Dios cuando ora. En esos momentos que está más enojado, en esos momentos que no quiere saber de nadie, que no le salieron las cosas como quería, es ahí donde usted puede realmente acercarse a Dios y tenga la plena seguridad que Él lo está escuchando. En Oseas 6, versículo 6 dice, porque más me deleito, esto dice el Señor, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos, dice el Señor. Esto quiere decir, hermanos, que Dios se deleita en la lealtad y en el conocimiento que tenemos de Él. Nadie que quiera adorar a Dios puede decir que no lo conoce. La adoración tiene un ingrediente fundamental a Dios. La adoración tiene que tener la gasolina, que es el conocimiento de quién es Él. De lo contrario, usted terminaría delante de unas estatuas, delante de unos ídolos, creyendo que porque le puso la petición a ese ídolo, entonces será escuchado. Vaya a Eclesiastés capítulo 5 y escuchemos a Salomón hablando lo que Dios había puesto en su corazón. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7. Esta es una manera clara, sencilla, muy literal de lo que usted hace o debería hacer cuando se congrega con los miembros de la iglesia. Sabemos que la iglesia no es un lugar, sabemos que la iglesia no es un templo. La iglesia somos quienes, nosotros, las personas. Pero dice Eclesiastés 5, 1 al 7, cuando fueres a la casa de Dios, mire cómo dice Salomón, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean ¿qué? Pocas tus palabras. Vamos ahorita a ver eso. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y la multitud de las palabras, la voz del necio. Ahora mira el versículo 4. Cuando a Dios haces ¿qué? Promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No diga delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos.
porque donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Sabe? Esta palabra me llamó mucho la atención. Y lo que me llamó la atención comienza en el versículo 1. Realmente nos está mostrando unas claves para ser un buen adorador de Dios. La casa de Dios, en el versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, esta casa de Dios, en el principio, cuando Dios se le presenta a Moisés, Dios le mandó a hacer un tabernáculo. Y él hizo el tabernáculo ¿de qué manera? A la manera de Dios. Y se le dijo: haz conforme se te ha mostrado y hazlo de la misma manera. Y él lo hizo así. Y Dios venía y habitaba en medio del pueblo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y cuando veían descender la gloria de Dios, cuando veían descender en la nube la santidad de Dios al lugar santísimo, el pueblo inmediatamente se postraba, salían de todas sus tribus y se postraban y adoraban a Dios, porque Él estaba en medio de ellos. Años después, también Dios le manda a David. David dice que le quiere hacer un templo a Dios, pero Dios, ¿qué le dice? Tú no me harás templo, un hijo tuyo me hará el templo. Y entonces Salomón hace el templo de Dios. Eso está en Primera Reyes capítulo 6. Y allí él entonces inaugura, digámoslo así, el templo que era muy grande en Jerusalén. Allí entonces llegaban las personas, llegaban los judíos. Había unos lugares especiales en el templo donde se entregaban los corderos para el sacrificio, donde se hacía el lavamiento de los cuerpos. También estaba también el lugar santo, donde iban las oraciones de los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde tenían que entrar el sumo sacerdote una vez cada año a presentarse por los pecados del pueblo. Luego de este templo, en Juan capítulo 2, versículo 19, Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús está en el templo y Jesús le dice y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas, versículo 21, ¿cómo dice? Mas él hablaba ¿de qué? Del templo que era su cuerpo. Repasemos. Cuando en el tabernáculo en el desierto descendía la gloria de Dios, la santidad de Dios, descendía al lugar santísimo. No podía estar por todo el lugar, porque si pasaba por todo el lugar, ¿qué pasaría? Morirían a causa del pecado. Luego Dios manda a hacer el templo a Salomón. Salomón hace el templo, e imagine qué pasaba en el lugar santísimo. Una vez al año descendía el Señor, su santidad, y allí recibía el sacrificio que hacía el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando llega Jesús, dice que Juan vio al Espíritu Santo descender sobre él, porque ahora ya no era el templo de Jerusalén donde iba a estar Dios, su santidad, sino que ahora iba a descender ¿sobre quién? Sobre Jesús,
sobre su cuerpo. O sea que Jesús se convirtió en el templo del Espíritu Santo. Ya no había que ir realmente al templo, porque ahora el mismo Dios, el Espíritu de Dios, la santidad de Dios vivía dentro del estuche de Jesús. Pregunto, ¿por qué podía venir la santidad de Dios sobre el cuerpo de Jesús? Porque no había pecado. Por eso en la transfiguración Él les mostró un poquito a Pedro, a Jacobo y a Juan de la gloria de Dios. Y dice que resplandecía su gloria delante de ellos, mas ellos no entendían. Y hasta pidió Pedro que se hacía unas ramillas para Moisés y también para Elías, para que estuvieran con ellos allí. Esa fue la transfiguración. Pero no solamente se quedó ahí. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y Él vivirá en vosotros y estará en vosotros. Entonces ahora, después de todo esto, el templo, según 2 Corintios 6:16, el templo ahora es ¿quién? Porque vosotros sois templos del Espíritu Santo. Eso confirma dos cosas. ¿Cuál es la principal? ¿Por qué el Espíritu Santo puede venir ahora sobre nosotros? Eso significa que hemos sido redimidos, comprados con precio de sangre por Jesús, y que usted ya no es un qué. Dígalo, ya no es usted un qué. Dígalo sin temor, usted no es un pecador. Dígalo, usted no es un pecador, porque el Espíritu Santo mora en usted. Y si el Espíritu Santo mora en usted, quiere decir que usted está sellado con Él y es redimido por Jesús. Démosle el aplauso al Señor. Sigámoslo. Usted no valía eso. Usted y yo no valíamos ese precio, pero Él lo pagó por nosotros. ¿Pero por qué les digo esto? Porque ahora entonces usted se está preguntando: pero es que yo pequé hoy, es que yo pequé ayer, es que yo pequé esta semana. ¿Sabe? Es la carne la que peca, pero la carne tiene que ser enviada o motivada por algo o por alguien, y es el alma. Entonces lo que Dios está haciendo es que redimió su alma, pagó el precio por su alma para que usted tenga vida eterna, pero eso no significa que su alma esté totalmente perfeccionada. ¿Usted está en qué? En el proceso. Ahora, ¿cómo se alimenta el alma para poder andar rectamente? Por eso necesitamos la palabra. Y en el futuro, viendo Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que la nueva Jerusalén, en el Apocalipsis 21:6, 21:5, vamos a encontrar que ya no había necesidad de templo, dice la palabra, porque Dios mismo era el templo y ya no necesitaba de luz del sol ni de la luna, porque Él mismo iluminaba todo a su alrededor. Entonces en el futuro vemos a Dios nuevamente con el hombre, pero con la iglesia. Los que han sido redimidos, dice que habitará ya en medio nuestro y ya no habrá templo. Ahora nosotros en este momento somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Pongan mucha atención, este es el templo del Espíritu Santo. Ya no es el templo de la catedral, no es el templo de la
iglesia de piedra, no es el templo de la iglesia XX cristiana. No hay templos, porque dice Hechos capítulo 17 versículo 24, leámoslo. Hechos capítulo 17 versículo 24, lo siguiente. Eso lo está diciendo Pablo. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Versículo 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Para qué hizo el Señor eso? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, mire la palabra, porque en Él que vivimos y nos que, hermano, usted como iglesia, ¿en dónde vive? En Él. ¿Y dónde se mueve? En Él. O sea que usted no tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en el Señor y un pie con el diablo. No depende de sus obras, depende de la gloria de Él, que descendió y le nació tomarte y hacerte hijo o hija de Él. ¿Que es un privilegio? Claro, es un privilegio y muy grande, pero los privilegios con Dios tampoco son porque sí, es porque Él sabe que tú un día abrirás tu boca y el Señor llenará tu boca y el Espíritu Santo hablará por ti, y tal vez te ganes a tu mami o a tu hijo o a tu nieto o al vecino, porque Él te está usando para la alabanza de su gloria. Y dice: y somos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linajes suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Una de las cosas que Dios pasó delante de nosotros, que no lo tuvo en cuenta, es que Él sabía que tú y yo por mucho tiempo tendríamos un crucifijo colgado en el cuello, o que tal vez tendríamos los pies de San Pedro y había que tocarle los pies a San Pedro allá para recibir el milagro, o que las estatuas a las cuales usted y yo en algunas ocasiones, por necesidades que teníamos, doblamos nuestra rodilla, nos postramos ante ídolos que no oyen, que no ven, que no sienten. ¿Sabe? Dios pasó su mirada por encima y no te miró, porque Él sabía que tú no lo conocías. Si nosotros hemos visto esto, no debemos juzgar, porque ellos no les ha alumbrado la luz del conocimiento de Dios. Pero a veces llegamos nosotros y juzgamos a las personas y les decimos que no hagan eso y que esto y eso y eso, cuando ellos
no saben quién es Dios. Y no pueden entenderlo porque tiene un velo puesto sobre sus ojos. Vaya a Lucas capítulo 19, 46. Cuando Jesús fue al templo, se llevó una impresión muy grande, pues encontró los cambistas, encontró los negocios montados dentro del templo. Y entonces Jesús se levanta y empieza a golpear todas esas bancas y a quitar todas esas monedas y esos negocios que habían montado allí. Y él dice en el versículo 46, dice: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por un momento recapacitemos. Si Jesús ya fue a la cruz, ya subió al cielo, ya envió su Espíritu Santo, y ahora nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tal vez Jesús tenga que decir estas palabras? Tal vez tu casa ha sido para lo contrario, como él dijo en el versículo 46. Mi casa es casa de ¿qué? Cambiemos la casa, ¿ahora qué sería? El templo, ¿cierto? ¿Y el templo cuál sería? El cuerpo. Entonces él está diciendo ahora, mi cuerpo, o sea, tú y yo somos casa de oración. Y tú dices, pero no tengo más que decirle al Señor. Pero es que tú eres casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué es un ladrón? El que se apropia de lo que no es de él. ¿Recuerdan quién hizo eso? Lucero. ¿Qué hizo? Contrataciones. En otras palabras, nosotros ahora que somos templo del Espíritu Santo, hemos hecho contrataciones con nuestros cuerpos que no nos pertenecen. Y tal vez por eso el Señor está diciendo hoy, has vuelto mi casa cueva de ladrones. No albergues al enemigo en tu vida. No albergues lo que es contrario a la voluntad de Dios en tu corazón. Porque somos ¿qué? Casa de oración. Duro, ¿verdad? Así que la manera en que debemos portarnos en el lugar de adoración es como cuando usted viene a este recinto los domingos y los jueves y los viernes. ¿Sabe? La razón por la cual Dios también nos congrega, aún siendo templo del Espíritu Santo, ¿por qué nos congrega? ¿Por qué nos trae? Es porque porque Él quiere que nosotros aprendamos a adorarlo, aprendamos a tener una relación con Él. Y en Eclesiastés vimos en el versículo 1 que lo primero que tenemos que hacer es que vaya a Eclesiastés otra vez y mire qué es lo que Él nos invita a que hagamos cuando vamos a la casa del Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. Debemos tener en cuenta de que lo que hagas allí, por ejemplo, cuando usted viene aquí a la iglesia, al salón de la iglesia, a la sede de la iglesia, ¿usted qué hace? Usted debe venir en una posición
¿de qué? De reverencia, una actitud de reverencia, una actitud de respeto, una actitud en la cual usted pueda oír más y hablar menos. Es el ejemplo físico de lo que usted tiene que hacer allá en lo espiritual, en lo personal, en su templo con Dios. A veces nos olvidamos que es un lugar para orar, para adorar y para leer palabra. ¿Por qué no lo prestamos para fiestas? ¿Por qué no lo prestamos para hacer cosas deportivas, etcétera, etcétera? Porque nos lo piden cada rato. Pero ¿qué decimos nosotros? No, es un lugar que es casa de oración. Y usted puede encontrar en ese lugar paz, tranquilidad, confianza, y por un minuto, o mejor, por 1 o 2 horitas, usted se puede olvidar de toda la opresión y el peso que el mundo afuera nos da. ¿Sí es así? ¿No siente usted aquí en ese lugar eso? Cuando usted alaba y adora. Pero hermanos, debemos acercarnos es más para oír que para hablar. Abrir nuestros oídos físicos a la palabra y aprender a oír la voz de Dios cuando Él habla en su palabra. Sin embargo, usted tiene que entender que hay 3 pasos en la adoración. Primero es ¿qué? La oración. Segundo, la alabanza. Y tercero, la palabra. Yo le digo una cosa, o le pregunto, cuando usted viene los domingos, ¿usted recibe las 3 cosas? ¿Sabía usted que de las 9 de la mañana, 9:30, están orando acá? Usted viene a las 9:30 aquí a orar, a postrarse allí, a meterse en intimidad con Dios ya que no pudo en la casa. Y a las 10, cuando arranca la alabanza, usted ya está metido en la alabanza, está en la adoración. O también llega tarde para la adoración. Y por último, parece ser que usted lo que siempre recibe es la palabra, porque la colocamos al final. Un día de eso la ponemos al principio, a las 10 de la mañana, a ver qué pasa. Porque nos volvemos como religiosos. Y ese es nuestro peligro en el cristianismo. Podremos tener a Jesús, podremos tener al Espíritu Santo, pero podríamos ser ¿qué? Religiosos. ¿Y religiosos es qué? Usted empieza a hacer las cosas a la manera suya. Entonces a la manera suya es llegar a las 10:15, llegar a las 10:30 porque qué pereza la alabanza. Pero ya se perdió la mitad del culto. El culto o la reunión comenzó antes de las 10 de la mañana. Comenzaron a las 9:30 cuando vienen las hermanas y los hermanos a orar, a interceder, a buscar de Dios. Qué bueno que usted pueda venirse antes para estar allí. Y si no tiene por qué orar en su vida, pues ore por esta reunión para que el Señor se glorifique. Eso es poner en práctica lo que decimos que tenemos de Dios. Y la adoración o la alabanza son para glorificarlo a Él, a darle gracias, el sacrificio vivo que tenemos para ofrecerle a Él lo que Él ha hecho por nosotros. Y por último, escuchar su consejo, que es la parte de la palabra. Sin embargo, a veces somos como éramos en el mundo. Lea el Salmo 115. Mire cómo el mismo David llama la atención, porque no era en ese tiempo nomás. En ese tiempo también sucedía eso. Salmo 115, versículo 1 al 8. Miren lo que sucedía con estas personas que eran religiosas. Salmo 115, versículo 1 al 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Por tu misericordia y por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes?
¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro, obra de sus manos, obra de manos de hombres. ¿Tienen boca? Mas no hablan. ¿Tienen ojos? Mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Así éramos nosotros. Pero ahora que conocemos de Dios y lo entendemos, una de las primordiales cosas que debemos entender es que cuando empezamos a conocer a Dios, tu espíritu tiene que adorar. Si tú no adoras, tu espíritu sigue dormido, no tienes el Espíritu Santo. No te engañes. No te engañes. No es que a mí no me nace, no tienes el Espíritu Santo. Sencillo. Ah, pero es que tampoco, entonces lo estás haciendo a tu manera. Y cuando lo haces a tu manera, estás diciendo que eres ¿qué? Religioso. Como Caín. Entonces, no hay muchas maneras de llegar a Dios. Solo hay una manera. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. ¿Recuerdan ustedes los evangelios? ¿Qué era lo que hacía Jesús todas las noches? Oraba y adoraba. Oraba y adoraba. Y el otro día salía a cumplir la voluntad del que había adorado y exaltado. ¿Qué necesidad tenía él de ir y orar? ¿Qué necesidad tenía de adorar? Si él lo hace, si él que es el Hijo de Dios, entonces ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros que hemos sido redimidos? Hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Así que toda cultura, hermanos, toda cultura humana en todos los siglos ha tenido ídolos. Y sabe, aún los hermanos de la iglesia tenemos algunos ídolos. En ese momento están presentando el partido de Colombia. Y algunos tal vez no vinieron porque querían verse el partido de Colombia. Eso, hermanos, ¿qué puede ser? No podríamos juzgar qué es, pero hay algo en nuestro cuerpo que nos dice mejor el partido que ir a la iglesia. Y cuando vamos a la cama, mejor el sueñito que ir a postrarse delante de Dios. Y tal vez en la madrugada, mejor dormido todo ratico y la cobijita encima que antes levantarnos y levantar manos al Señor. Y esa, hermanos, ha sido una lucha mía esta semana. Porque he querido entender la adoración y me ha costado. Duro, me ha costado. Porque creo que la adoración es solamente en un lugar los domingos a las 10 de la mañana. Y resulta que la adoración es las 24 horas, los 365 días del año, alabando y glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Eso, hermanos, es negarse a uno mismo. Y a esa carne no le gusta. Y esa es tu lucha. Porque tú dices, ay no, tampoco, no, tampoco. No, es la carne la que te está diciendo, no, qué pereza. Y el espíritu esperando. Porque Él es un caballero, Él no es como la carne.
Él es un caballero. Así que recuerden esas palabras. Somos semejantes a lo que adoramos. Cuando lo ven a usted, ¿qué dicen los demás de usted? Somos semejantes a lo que adoramos. Vaya a Efesios capítulo 2, versículo 10. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué Dios lo hizo renacer de nuevo? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se acuerdan a Lucero? Lucero fue lleno de sabiduría cuando fue creado. Ya tenía el chip. Usted y yo no. Pero cuando Dios nos hizo renacer de nuevo, nos metió el chip. Y el chip lo traía ¿quién? El Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer cuando venimos a adorar a Dios. Nadie podrá decir que no lo sabía. Usted y yo lo sabemos. Ahora, que usted no lo quiera es otra cosa, pero el Espíritu da testimonio al Espíritu que el Señor está en nosotros y que Él le ha dicho, adora. Pero nosotros nos detenemos. Somos hechura suya, hermano. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Escuche esto. Adán y Eva fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ellos venían bien, ¿y qué les pasó? Pecaron. Y como pecaron, cayeron de la imagen y semejanza. Por lo tanto, Seth y toda la descendencia de Adán y Eva nacieron como de Dios, separados a la imagen y semejanza de ¿quién? De Adán. Pero cuando Cristo vino y nos redimió, nos volvió ¿a qué? A rescatar, a restaurar la relación, y ahora somos hechura suya, a imagen y semejanza de Jesús. Entonces usted ya no puede tener disculpas delante de Dios. Ahora tenemos la capacidad para decir, Señor, mis pensamientos son para pensar en lo que tú piensas. Mis emociones y mi amor están basados en lo que tú amas. Y mis decisiones y todo lo que hago tiene que estar basado en tu voluntad. No hay excusa. Si usted no lo está haciendo, es porque el yo todavía está ahí. Ja, ja, ja. Y esa es nuestra lucha, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda esta cantidad de opresiones que nos da el mundo, para que nosotros dejemos de poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y esa es nuestra lucha diaria. Usted sufre por eso. Ahora, debemos cuidar nuestras palabras y lo que prometemos. Lo leímos ahora en Eclesiastés. Entonces usted dirá, por eso yo no prometo nada. Por eso yo no prometo nada. Señor, yo le prometo que si usted me da esto, entonces voy a hacer esto. Mire que yo prefiero no prometerlo. No, hermanos. No, de esa promesa no habla la palabra. Vaya a Deuteronomio 23, 21. Lo que hablábamos en Eclesiastés 5. Y cuando prometas algo, cúmplelo.
Está en Deuteronomio 23:21. Ya Dios se lo había dicho aún al pueblo de Israel. Dice así: cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería ¿qué? Pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, escuche esto, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Cómo le parece que usted primero tiene que hacer 3 pasos para la adoración? ¿Cuál es el primero? La oración. Usted en la oración, ¿qué hizo? Habla con Dios, le cuenta sus cosas, le cuenta sus problemas, pero también lo está reconociendo que Él es santo, que Él puede. Señor, tú lo puedes todo, para ti no hay imposible en estas circunstancias. Señor, tú puedes cambiar a mi hijo, tú puedes transformarlo, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Y luego viene la segunda parte, la adoración. Entonces en la adoración, ¿qué empieza a decirle? Usted empieza a cantar alabanzas y repite las palabras que salen allí en el monitor, y usted contento. Y una canción, por ejemplo, acuérdeme de un versículo de una canción donde dice: te alabaré, te glorificaré, te adoraré, mi buen Jesús. ¿Cierto? ¿Usted está qué diciendo? Usted se está comprometiendo ¿a qué? A alabarlo y adorarlo. Todo lo que usted dice por esas palabras, por esa boca, cantando, orando, Dios la está escuchando todas. Y yo le puedo decir que más del 50% son promesas. ¿En todo qué? En todo tiempo. Y viene la prueba y lo primero que hace es ¿qué? Salir corriendo. Estás mintiendo, estás pecando. Prometiste a Dios que en todo tiempo lo harías. Repase la música, repase las canciones, repase la letra de todo lo que usted le ha dicho a Dios cuando cantamos. Por eso dice: si prometes algo, cúmplelo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos 3 partes en la adoración: la oración, la alabanza y el oír su voz, meditar en su palabra. Termino con Proverbios 1:32. Libro de Proverbios, capítulo 1, en el versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Qué decíamos ahora los que tienen ídolos? De los que tienen una religión. Su fin será muerte. Dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará ¿cómo? ¿Habitará cómo? Confiadamente, y vivirá ¿cómo? Tranquilo, sin temor del mal. Así que Dios promete que el que lo atiende y oye su voz y practica esto, tendrá una vida ¿qué? Feliz, carita feliz. Además de eso,
le está diciendo también que tendrá una vida confiable, tranquila, sana, tendrá salud mental y salud física. Porque sabemos que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, vienen de su mente. Su mente es la fábrica más grande de enfermedades que existe. Todo viene por la mente de acuerdo a tus pensamientos. Pero si ahora tengo la imagen de Dios y la semejanza, tengo mente, pensamientos para pensar en lo que Dios dice, tengo emociones, sentimientos para amar como Dios dice que hay que amar, y voluntad para tomar decisiones como Dios dice, yo tendré que paz y estaré como tranquilo. Y esto es lo que he estado experimentando estos días. No la paz, no la tranquilidad, sino lo contrario, porque mi yo dice no, y lo estoy doblegando, y lo estoy amarrando, y lo estoy atando, y le estoy diciendo, tú no tienes autoridad sobre mí, porque en mí ahora vive el Espíritu Santo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así, hermanos, que la religión es diferente a la relación. Nos relacionamos con Dios cuando oramos, cuando ofrecemos ofrenda, alabanza, canto, meditación, ayuno, damos gracias a Dios, cuando nos postramos, cuando nos inclinamos y cuando servimos al Señor. Allá está, por ejemplo, Eliezer y Aleida, que están sirviendo al Señor, allá donde la hermana Mélida, en su casa, llevando el discipulado. Están sirviendo. Todos debemos estar haciendo eso, sirviendo. Y los pasos de un miembro de la iglesia son oración, alabanza y el consejo de Dios. Cuando usted venga acá, mire si usted consiguió las tres o recibió las tres. ¿Y por qué son tan importantes? Porque cuando usted se va a su casa, cuando usted se va a orar en el templo, cuando lo va a hacer solito, entonces usted va a saber que hay que orar, que hay que alabar y que hay que recibir el consejo de Dios. Entonces su oración no será de 5 minutos, sino que será un culto de 2 horas, hermanos. Y usted va a ver que tendrá paz, que tendrá salud, que tendrá el favor de Dios, y todo lo que haga prosperará. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que la adoración viene como producto de la salvación de nuestras almas. Entendemos, Señor amado, que la religión es usada solamente para esconder lo que realmente hay en lo profundo de nuestro corazón, y que hay muchas cosas en nosotros que aún a ti no te agradan. Recordamos tu palabra que dice que tú eres santo y que tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo, que en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hoy reconocemos, Señor, que hemos abusado de tu templo, que hemos abusado de tu casa, que hemos hecho contrataciones indebidas, Señor, con el templo tuyo, que hemos robado, Señor, adoración, que hemos, Dios mío, sustraído lo que no nos pertenece, porque ahora tú nos tienes vivos, es para la adoración de la gloria, de la alabanza, Señor, y de tu gracia. Y sabemos que la gracia, Señor, es el regalo inmerecido que tú nos diste, y a veces no lo hemos guardado para nosotros y no hemos compartido esta verdad con aquellos
a quien más amamos. Señor, ayúdanos. Hoy reconocemos que necesitamos tu adoración en nuestra vida, porque así como la salvación viene de parte tuya, también la adoración viene de ti, porque de nosotros no hay nada bueno, Señor, pero en ti, Padre, hemos confiado.